Hola, buen día. Soy Yvonne Isaac con Nexus Youth and Family Services. Hoy estaremos hablando en nuestro taller del bienestar de salud mental sobre la agorafobia y la germofobia. Antes de empezar, vamos a platicar sobre qué es importante de conocer la diferencia entre la ansiedad y un trastorno de ansiedad, porque todos sabemos que sufrimos en ciertos momentos de nuestras vidas o típicamente casi diario de ansiedad. A veces es ansiedad que ya espero que me llegue mi regalo o mi orden que acabo de ordenar. Esa es ansiedad que todos tenemos, que es muy común y muy normal. Un desorden de ansiedad es algo que, como dice aquí, si están viendo esas palabritas, que esas están en inglés, yo más o menos traté de traducírselas, se las voy a traducir un poco, pero el desorden de ansiedad es a veces que viene, te llega de repente, y es cuando tienes una ansiedad súper elevada, que normalmente la ansiedad de que hayamos pasado por ese momento, por ese evento, era algo muy pequeño y leve, nuestro nivel de ansiedad. Pero cuando es un desorden de ansiedad, es algo que dices, bueno, pero no era para tanto, y la ansiedad está hasta los cielos. Entonces es la diferencia entre ansiedad típica a, un desorden de ansiedad. Aquí también dice que es a veces que es algo que te pasa por mucho tiempo y no se te quita, por semanas, por meses y en ciertas personas hasta años. Obviamente, cuando es un desorden de ansiedad, interfiere en tu vida diaria, en tus cosas que tengas que hacer normalmente, que a veces dices, ay, pues no tengo ganas de ir a trabajar. Te da un poco de ansiedad porque, ay, hoy las iban a regañar en tu trabajo o lo que sea. Eso te da como un dolorcito de estómago, qué sé yo, pero eso es normal. Cuando hay un desorden de ansiedad, es algo que te hace incapaz de continuar, de salir de tu casa, de hacer lo que necesitas de hacer. Esa es la diferencia, y quería la terapista que hablara un poco sobre esto para explicarles pues las grandes diferencias de que pues hay ansiedad que es normalmente pues normal, que todos tenemos ansiedad y es normal, pero cuando es un desorden de ansiedad es muy diferente y muy drástico. Bueno, hemos escuchado hablar de las fobias. No sé si ustedes hayan escuchado que, por ejemplo, alguien en su familia tiene fobia a las arañas, fobia a la altura, o hay veces que hay personas que tienen fobia a estar como en un elevador, lugares pequeños y encerrados. Es muy diferente a tenerle miedo a tener una fobia. Aquí dice, fobia es un tipo de trastorno de ansiedad definido por un miedo persistente y excesivo a un objeto o situación, como les estaba diciendo. Hay veces que personas dicen, ay, tengo miedo de estar encerrada en un closet, pero miedo es una cosa y fobia es algo muy intenso. Es una impotencia que la persona no puede controlar. ¿Qué es la agorafobia? Miedo a lugares y situaciones que pueden causar pánico, impotencia o vergüenza. La agorafobia es un trastorno de ansiedad que a menudo se desarrolla después de uno o más ataques de pánico. Aquí dice, los síntomas incluyen miedo,
evitación de lugares, situaciones que podrán causar sentimientos de pánico, atrapamiento, impotencia o vergüenza. Entonces los terapistas dicen que los diagnósticos, para las personas que han sido diagnosticadas con agorafobia, es diferente para cada persona porque los sentimientos son muy individuales. La agorafobia no es un diagnóstico muy común, pero pues obviamente sí la hay. Y como dice aquí, pues son personas que evitan ciertos lugares para evitar la ansiedad que sienten después. Por eso es un poco diferente a la simple ansiedad. Aquí dice síntomas de la agorafobia. A veces las personas piensan que la agorafobia es como tenerle miedo a las personas, o hay veces que personas que tienen miedo a salir a la calle. Eso es muy diferente a la agorafobia. Aquí tienen unos ejemplos como que dice pues la diferencia, ¿verdad? Los ejemplos de aquí dicen: tiene miedo a los espacios abiertos, como a los puentes, centros comerciales. Aquí miedo a espacios o edificios cerrados, miedo a salir de casa o estar en situaciones sociales, miedo a perder el control en un lugar público, miedo a lugares públicos donde escapar podría ser difícil, miedo al transporte público. Dice aquí, estas situaciones desencadenan una respuesta de ansiedad que es desproporcionada al peligro real que presenta la situación. Entonces, yo pues realmente conozco muy poco de esto, pero lo que estaba diciendo la terapista es la diferencia de la agorafobia a otras fobias que hay. Los ataques de pánico a menudo preceden en la aparición de la agorafobia cuando se ve obligada a garantizar una situación temida. Una persona puede experimentar un ataque de pánico. Puede causar los siguientes síntomas. Aquí tenemos una lista de los síntomas de los ataques pánicos: dolor de pecho, escalofríos, diarrea, mareos, sentimientos de irrealidad, sentimientos de la asfixia, náuseas, sentimientos, latidos cardíacos rápidos, dificultad para respirar, sudar. Y aquí tenemos temblar 2 veces porque en inglés tienen chills y shivering, que no sé cómo se dice, pues es la verdad la misma palabra. Por eso le puse 2 veces le puse de temblor, porque pues típicamente es casi lo mismo. Aquí vamos a hablar un poco de la agorafobia y el COVID. Dice aquí, a medida que más ciudades y estados de todo el país siguen relajando las pautas de pandemia, muchas personas pueden estar sufriendo ansiedad por salir de sus casas por primera vez en semanas o meses, todavía temorosos de infectarse del COVID o el coronavirus. Hay personas que desde que pasó esto no han salido de sus casas, algunas no han salido para nada,
pero algunas han ido como, bueno, van a la tienda en las horas, ya sea muy temprano en la mañana, que no hay mucha gente, o muy tarde en la noche, que no hay mucha gente. Aquí dice, la ansiedad es asociada a la pandemia. En cursos puede ser paralizante, haciendo a la gente que sienta miedo de las actividades diarias comunes, como estar en una tienda, montar en el transporte público o estar en multitudes en eventos deportivos o como conciertos. Este miedo o ansiedad no significa que tengas una fobia. Claro que es muy diferente lo que está pasando actualmente ahorita en nuestras vidas. Por eso pusieron este segmento o como le llamé anteriormente, le llamé un taller de nuestra salud de bienestar, porque es muy importante que sepas que no porque hoy te sientes raro ay, no quiero ir como dije anteriormente, no quiero ir a la tienda porque hay mucha gente, tengo miedo de infectarme. Es muy diferente y es muy típico y normal que sientas eso, pero no quiere decir que tengas una fobia. Simplemente, pues, que estás sufriendo como todos nosotros estamos sufriendo de un poco de ansiedad. Aquí vamos a hablar sobre qué es la germofobia, también conocida como la mifobia. Es un término utilizado para describir un medio patológico a los gérmenes, bacterias, impurezas, contaminaciones e infecciones. Vivir la vida significa a veces encontrar, obviamente, suciedad, bacterias, tierra, etc. Algunos individuos, el miedo a entrar en contacto con los gérmenes interfiere significativamente con sus vidas. Las personas con la germofobia tienen dificultades para evaluar qué situaciones sean peligrosas, ya que se sienten preocupadas, aterrorizadas, cuando se encuentran con necesarios diarios que involucran los gérmenes. Ellos tomarán medidas externas para evitar la contaminación, descontaminarse a sí mismos, a los espacios en que ellos habitan. Entonces, pues aquí está explicando un poquito de cómo la diferencia de ser limpio, muy limpio, a una persona que tiene germofobia. Vamos a continuar a hablar sobre esto un poquito más. Aquí dice signos de germofobia. Continuamos hablando de esos son signos, señales que pueden decir que tal vez esta persona o tal vez tú sufras de la germofobia. Por ejemplo, dice, evitando lugares percibidos como llenos de gérmenes. Pasar un tiempo excesivo limpiando o descontaminando. Lavarse las manos obsesivamente. Negarse a compartir artículos personales. Evitar contacto físico con otras personas. Temiendo la contaminación a los niños, evitando multitudes o animales. Explica.
Cuando una persona está expuesta a gérmenes o a unas posibles contaminaciones, pueden experimentar los síntomas físicos de pánico. Estamos hablando de las personas que sufren de germofobia, ¿verdad? Entonces ellas pueden tener síntomas de pánico como aumentar la frecuencia de respiración cardíaca, pueden tener náuseas, dificultades para respirar, pues otras cosas como, como el pánico, pues, ¿verdad? Se entran en un pánico. Para recibir un diagnóstico también tiene que haber evidencias al medio de los gérmenes que han infectado significativamente con tu vida diaria. Eso que dice que por vida de que haya un diagnóstico, que cuando te hagan un diagnóstico tiene que haber señas de que esto te ha interrumpido tu vida normal. Por ejemplo, no quiere decir que no te puedes lavar las manos ahorita que estamos con esto del COVID, cada vez que entres a tu casa, cada vez que salgas, cada vez que toques algo, muy diferente, ¿verdad? Causa de las fobias. Se desconocen las causas exactas de la agorafobia y la germofobia, pero hay una serie de factores de riesgos que pueden aumentar el riesgo de padecer de estas afección. Dice, tener otro trastorno de ansiedad, tener otra fobia, historia familiar, antecedentes de abuso de trauma, química cerebral. Esos son algunos factores que pueden causar fobias, ¿verdad? Aquí abajo dice, las asociaciones aprendidas también pueden desempeñar un papel en el desarrollo de la agorafobia. Como por ejemplo, si tú vivías con tus papás y hablaban de cierta cosa que te decían que hay que tenerle miedo a esto, entonces puede ser que con el tiempo tú puedas desarrollar ese tipo de fobia. Eso es lo que dice el párrafo este. Dice, experimentar un ataque de pánico es una determinada situación o entorno. Puede llevar a un temor de que fatal o de que tal reacción se vuelva a producir en el futuro. Ese puede ser otro motivo, razón que puede causar este tipo de fobia, ¿verdad? Impacto de la pandemia. Aquí dice, influencia compleja en las personas. Riesgo objetivo, incertitudes y cambios. Reducciones de apoyos sociales, actividades restringidas, los factores de estrés agudos. Por ejemplo, podría pérdida de desempleo y traumatismo. Estrés crónico, por ejemplo, cambio a la rutina de trabajo diaria. Aquí dice, claro, aumento de los síntomas de ansiedad para muchos. Esto pues estamos hablando de la pandemia, ¿verdad? Que muchos de esos síntomas han aumentado. Síntomas de salud mental observadas o notables. Nuevos inicios de diagnósticos clínicos, observación de los síntomas en los casos existentes. Entonces, lo que están hablando es sobre que la pandemia, pues hemos visto más casos, más personas que están sufriendo con ansiedad, más personas que están sufriendo
con ciertas fobias, más casos y muy diferentes. Aquí hay una gráfica que dice sobrellevando la ansiedad durante el COVID. No sé si alcanzan a ver, pero pues te da unos tips de cómo sobrepasar esta ansiedad que estamos pasando. Dice, enfócate en lo que puedas controlar, no en lo que no puedas controlar. Y más abajito te da más cosas como, probablemente si ya estás sufriendo de un poco de ansiedad, probablemente no estar viendo tanta televisión, tantas noticias, probablemente ver algo más divertido, algo más, productivo. También dice, practique actividades saludables, como salir a caminar con tu perro. El clima en ciertos lugares ya se está poniendo bonito, salir a, podar los árboles, cortar el zacate, agarrar un poco de luz de los rayos del sol que nos da la vitamina, nos da energía salir, oler el aire fresco. Acá dice confiar en tus capacidades. Por ejemplo, pues confiar en lo que tú puedas hacer. Confiar en tus habilidades de procesar lo que estás sintiendo. Reconocer lo que estás sintiendo. Ponerle nombre a lo que estás sintiendo. Usar tus herramientas para manejar la ansiedad, pues lo que acabamos de hablar. Tener compasión a sí mismo es muy importante. Y luego pues también puedes usar, métodos de relajamiento para las personas. Hay personas que se relajan leyendo un libro, caminando, lo que te relaje a ti mismo, a ti, no necesariamente lo que relaje a otra persona. Escuchando música, algunas limpian para relajarse, etcétera. Pero el chiste es de que encuentres lo que te pueda ayudar a ti. Aquí dice, intolerancia a la incertidumbre. Dice, el miedo a lo desconocido puede ser difícil de describir porque todos los sentimientos y pensamientos alrededor de este miedo están en nuestra cabeza. Estos sentimientos y pensamientos negativos crean bloqueos mentales. Son estos bloqueos mentales los que influyen en la forma que vivimos nuestras vidas y si no soltamos, pueden tener un impacto perjudicante en nuestra vivienda, nuestras vidas al máximo. Pues aquí parece que explica muy bien todo. Lo que significa la intolerancia a la incertidumbre. Aquí dice, diagnósticos. Dice, el médico puede evaluar los síntomas y comprobar si hay afecciones médicas subyacentes. Es posible que te pregunte acerca de la historia clínica, la naturaleza, la duración y la gravedad de los síntomas. Hay ciertos específicos que se cumplen muy para ser diagnosticados, incluyendo que los síntomas no se aplican mejor por otra condición médica o mental. Pues dice la terapista que es muy importante que cuando hables, sientas algo raro así
y tú crees que algo no está bien, hablar con tu doctor médico, tu doctor regular, cuando lo visites, hablar sobre tu historia personal, también familiar, porque pues eso puede ayudar a dar un diagnóstico más exacto a lo que estás pasando o sufriendo. Tratamientos. Aquí dice, las fobias pueden ser empeoradas y ser más impactantes si no se tratan. Entonces aquí hay varios tipos de tratamientos como psicoterapia. Psicoterapia puede ser de muchas diferentes maneras. Aquí dice desensibilización sistemática, en que la persona sea enfrentada graduadamente a situaciones evitadas con el apoyo y la orientación de su terapeuta. Como ahí estaban hablando la terapista de que probablemente si tienes un ejemplo, fobia a un perro, entonces primero se trata de como platicar sobre la fobia, de por qué, después probablemente haciéndote pensar de que, que estás tocando un perro, después tal vez enseñándote fotos y graduadamente llegar a un punto que hasta puedes tocar un perrito. Eso es ese tipo de terapia que estaban hablando. Terapia exposición, terapia cognitiva y conductal, pues es lo que estaba hablando. También hay medicamentos para tratar ciertas fobias. Aquí dice antidepresivos, incluida la recapacitación selectiva de las serotoninas. Bueno, aquí ustedes están leyendo y creo que leen un poco mejor que yo, pero hay diferentes medicamentos que pueden tomar dependiendo en ti mismo, porque todos tenemos nuestros propios químicos. Medicamentos, aquí dice, medicamentos contra la ansiedad, como aquí puso 2 tipos, obviamente me imagino que han de haber más, pero estos son los más comunes, ¿verdad? Medicamentos que usan para tratar ansiedad y cosas así. Bueno, aquí estaba diciendo la terapista que es muy, muy importante y siempre va a hablar sobre self-care. Quiere decir, pues el cuidarse a sí mismo, ¿verdad? Como aquí dice en estos colores vibrantes, dicen preguntar por ayuda, pasando tiempo solo si es necesario, ponerte primero no es ser que está siendo como selfish, que no, ¿verdad? Eso no significa eso. Aprender a decir que no, ¿verdad? Aquí dice, habilidades para hacer frente. Las fobias son muy tratables y se pueden hacer cambios en el estilo de vida para ayudar a practicar técnicas de manejo del estrés, respiración profunda, visualización, relajando muscular, progresiva. Comer una dieta saludable y nutritiva. Ejercicio físico regularmente. Evitar las drogas y el alcohol. Limitar la ingesta de cafeína. Tener buen humor. Practicar gratitud. Practicar educarte, buscar educación sobre lo que está pasando y buscar apoyo social. Aquí dice buscar apoyo social, quiere decir no nomás practicar con una persona, sino que buscar un grupo específico
para lo que tú estás buscando, para lo que tú estás pasando, o ser parte de un grupo, o buscar ayuda con tu terapista, pero este apoyo social también es, probablemente meterte a YouTube y bajar videos que te beneficien a lo que estás pasando, sintiendo. Niños y germofobia. Entonces, pues también está diciendo la terapista de que, pues una de las cosas, poner atención, como nuestros hijos están habitando, tener un poco de conciencia nosotros mismos, que practiquemos actividades saludables. Aquí dice, como dice aquí, cuídate a ti mismo y a tus propias preocupaciones. Modela la calma. Si tu hijo si tu hijo ya practica hábitos saludables, límite la frecuencia que habla de los gérmenes. Haga un esfuerzo para centrarse en temas destinados del coronavirus. Maneje la entrada de noticias, redes sociales, etc. Siga el ejemplo de los niños. Si quiere hablar de la pandemia, ofrezca apoyo. Asegúrese que su hijo se sienta como hablando de sus miedos. Aquí dice, redireccionar los temores del niño. Ayudar a los niños a practicar el cuidado personal. Aquí dice usar tu caja de herramientas, aformamientos y frasco calmantes, que la terapista va a subir unas invitaciones para que las personas se puedan meter, y no sé si han visto esos frasco calmantes, pero son muy buenos para ayudarnos a unos, también a nuestros hijos, a concentrarse en los hábitos saludables. Aquí tenemos algunos recursos para padres y madres de familia. No me he metido a estos, pero la terapista está diciendo que estos son muy buenos. La mayoría de las veces hay ayuda en español, o si te metes a los links estos, puedes ver si hay veces que te lo traduce y hay veces que ya lo tienen en español. Ese podcast dice que la persona que hizo ese podcast es una persona que sufre de estas ansiedades, es muy bueno, ella lo recomienda mucho. Pues aquí también tenemos esto de mental health support, que es soporte de salud mental. Hay una lista de terapistas, dependiendo en si tienes o no tienes aseguranza, o de qué tipo de aseguranza tengas. Sale toda una lista para que te pueda ayudar y dirigir. Vamos a continuar hablando de otros recursos específicamente para los niños. Aquí tenemos recursos para familias y los niños, como dice arriba, Calming Toolbox. Es una caja de cosas que tiene pues para ayudar a tus hijos a calmarse. El que dice de Y, que es un calming jar, son esos frascos que les digo de cómo relajarse. Te enseña cómo hacerlos, son muy simples y sencillos, los puedes hacer con tus hijos, y pues son muy relajantes. Self-care para tus hijos es como enseñarles a nuestros hijos para que se sepan cuidar a sí mismos, y digo de cuidarse, de mantenerse saludables en su salud mental.
y hay muchos, aquí está el último link, que es eso de recursos para familias de información del coronavirus. Muchísimas gracias por haber escuchado. Y si quisieran participar, dejar comentarios sobre más información, sobre las cosas que les gustó o no les gustó, o simplemente cosas que ustedes quieren que nosotros pongamos más información para nuestras familiares. Muchísimas gracias del grupo de Nexus Youth and Family Services. Aquí está mi número de teléfono. Pueden llamar y dejar un mensaje o hablar ya sea conmigo o que yo no soy terapista, pero si necesitan información sobre terapistas se las puedo dar. Y si necesitan más información para otra cosa, pues llámenos, déjenos comentarios, suscríbanse. Una vez, muchísimas gracias por simplemente estar aquí escuchándome. Gracias, se los agradezco mucho.